este lugar así como lo ven, yace el cuerpo de la difunta Correa. Agradecimiento. Sí. Y en forma de agradecimiento le hicieron una capilla donde justamente voy a ir. Con ustedes, San Martín. No. Dale. Muy bienvenidos a todos. Siempre decimos que los viajes, no sé, te sorprenden con lugares que realmente hasta yo creo que de verdad ninguno de los dos tenía idea de cuánto fanatismo, cuánta historia tiene este lugar. Porque te lo nombran y vos lo tomás como, sí, o sea, te lo nombran, pasa hasta que llegás y ves y decís, wow, o sea, de verdad hay mucha creencia. Y el desconocimiento de uno hace que de repente, por ejemplo, yo te marco esta imagen y vos decís, bueno, están en, no sé, en un cementerio, no sé. La verdad que el lugar este da imagen de cementerio, pero muy totalmente sí, es raro, diferente a eso. Maquetas de casa, casitas, patentes. Muchas velas, muchas flores, y no, es como que no terminás de entender a qué se refiere. Sí, amigos. Adivinaron, estamos en la difunta Correa, pero no estamos en cualquier parada de la difunta Correa. Acá está el cuerpo, ya es el cuerpo de ella. La posta. Okay, esta es la verdad de verdad, y la verdad que nos sorprendimos. Van a ver imágenes de gente entrando arrodillada. La tenemos a nuestra amiga Luciana nos dio una mano. Nos explicó toda la historia para no mandarnos ningún Vieron que moquito. Nosotros somos muy mocosos, viste que nos mandamos cualquiera. En este caso no queríamos mandarnos cualquier cosa y que alguien realmente nos explicara la historia, así que la van a conocer enseguida. Que aparte, más allá del sanjuanino, porque decían que es muy creyente, porque les cumple. Hay casitas que después vamos a explicar por qué, pero hay de todos lados, de Mendoza, yo recién vi de San Luis, o sea, vienen de todos lados acá a hacer las placas, recién vimos placas del circo Serbian, o sea, alguna de las notas que hicimos nosotros acá. La verdad que es genial. Bueno, en fin, de verdad, vas caminando y te da sensación de cementerio y no muy lejos, no, está lejos de eso, ¿no? Porque la sensación es esa, pero bueno, todo esto que ven acá, es la verdad que van a ver las imágenes, es enorme. Y hasta allá atrás se vienen a hacer el asadito y se quedan acá. Es como un lugar donde a ellos les genera paz, ¿verdad? Ahora después también vamos a ir a mostrar la capilla donde está el cuerpo, que es la capilla número 1, nos decía Lu. Así que ahora después la vamos a ir a filmar también. Entonces voy a reiterar, el estar viajando, ¿estamos en qué pueblo era este? Vallecitos. Vallecitos, nos vinimos de La Rioja, pasamos por ahí un toque por la parte de San Juan, justo al límite, y nos vinimos acá y cuando llegamos, que encontramos un lugar genial para pernoctar, nos encontramos que esto era como una feria llena de gente, pero mucha gente haciendo asados y no sé qué, que dijimos, ¿qué pasa acá? Claro, nos cuentan y dicen, chicos, acá está la difunta Correa, la número 1. O sea, ¿dónde la encontraron? Era como un festival. Y ahora enseguida vamos a pasar un toquecito a mostrarles los locales que hay. Nada, la verdad que es una fiesta de verdad muy diferente a lo que sería, digo yo, un cementerio, desconociendo lo que era este lugar. Así que seguimos haciendo imágenes de este lugar. Está fascinante, y para los creyentes, chicos, bueno, un videíto para ustedes. Sí, algo diferente. Para nosotros es diferente. Claro, para los que no se pueden acercar acá por cuestiones de lo que fuere, nosotros les traemos imágenes hoy de la difunta Correa, del lugar exclusivo de ella. Así que vamos para allá.
Bueno amigos, seguimos en este lugar que realmente es fantástico y nos encontramos con alguien que nos pueda dar una mano porque ustedes saben que nos mandamos muchos mocos. Y esto no es para mandarse mocos, claro, hay que saber bien la historia. Nos van a matar después. Lu, acércate un poquito más por favor. Luciana, muy buenas tardes y vos sos la causante de que nos vas a decir a ver de qué se trata este lugar y cuál es su historia, ¿verdad? Contanos un poquito, recién nos habías dicho que las casitas esas que recién estábamos viendo no tenían nada que ver con un cementerio, sino con promesas. ¿Qué es lo que primero uno se imagina cuando los ve? Dice, bueno, claro. ¿Qué son? Contame un poquito, por favor, a la gente. Bueno, las casas de por sí se significa de traer las ofrendas que traen los promesantes cuando le piden por tener su casa propia y esas cosas. Cuando ellos ya cumplen con tener sus casas, le traen una maqueta como la casa de ellos en forma de ofrenda o cualquier tipo de casa con tal de forma de agradecimiento. Lo mismo de las patentes, ¿verdad? Tiene que ver con los autos. Lo mismo de las patentes. Qué increíble. O sea, siempre la ofrenda tiene que ser algo, porque yo recién allá vi unos packs también, siempre referente a lo que vos pedís, traes. Claro, cuando sea de enfermedad o de algún bebé, le traen también la sopita. Claro, siempre referente a lo que vos estás pidiendo. Claro. Perfecto. Y algunos simplemente por un milagro o algo le traen una botellita de agua o el paquete de velas. Nos habían dicho que acá estaba el cuerpo, ¿verdad eso? Sí, está abajo en la capilla número 1. O sea que dentro de todos los lugares que hay, que nosotros recorremos el país, vemos un montón de estas paradas, en realidad el lugar exclusivo, único es este. Nosotros son como puntos de pedido nomás. Claro, los otros son los que lo hacen los mismos promesantes, le hacen capilla o todo en honor a ella. ¿Y me podés contar un poquitito la historia de qué fue lo que pasó, para la gente que no conoce o no sabe? Sí. Bueno, la Diolinda Correa es de acá de San Juan, una mujer joven que se casó con Baudilio, tuvieron un hijo y al señor Baudilio, el esposo de ella, lo secuestraron del ejército llevándoselo a la Sió. Ella, por ir a buscar al marido, agarró poca agua y la poca comida que tenía, como en ese tiempo no había carruajes, no había nada, había simplemente caballo. Ella agarra a su hijo y se va a pie. Justamente en el lugar el camino que ella sabía conocer había como una cascada así tipo donde ella pensaba que iba a poder sacar agua o algo para poder tomar. Y nada, justamente cuando ella llegó a ese lugar no había agua, no había nada. Estaba seco. Entonces, claro, ella siguió el camino porque no se rindió, no se devolvió, siguió el camino hasta la Chioja. Y bueno, a la mitad del camino la llevó el cansancio, la deshidratación y aparte de que iba cargando con el bebé. Claro. Así que muchos de los sellos que iba subiendo arrodillada, de espalda, hasta que en un momento no dio más. En ese momento, cuando ella muere, la encuentran unos guerreros, la encuentran, que justamente estaba amamantando el bebé. Y de ahí ellos se pusieron muy de sorpresas, así muy... Claro, fue como decir, wow, ¿cómo puede ser que esté amamantando cuando ella ya estaba...? Claro, ella ya estando muerta, seguía amamantando el bebé. Y bueno, y ellos justamente habían perdido un ganado que estaban justamente buscando por esa zona. Y cuando le piden a ella que si pueden hacer el milagro de que el ganado vuelva a ellos. Y en forma de agradecimiento le iban a hacer una capilla. Genial. En ese momento, en la Cuesta de las Vacas, que ahora se le conoce, que es una zona muy conocida acá. Permítame. Señor. Estamos metiendo el protocolo a full. Es donde le encuentran el ganado. Y en forma de agradecimiento. Y en forma de agradecimiento le hicieron una capilla. Donde justamente hoy ella está sepultada. Genial, la verdad que creo que pegamos en el lugar indicado, porque en los viajes lo que hace es ver mucho de estos paradores, pero en realidad este es el lugar... lugar donde la encontraron. Bueno, ¿tu nombre me habías dicho? Luciana, gracias por asesorarnos un poco y asesorar a toda la gente del canal para que tengan la historia justa de verdad, ¿ok? Así que gracias Luciana por esto, por la mano. Ya casi nos mandábamos cualquiera. Seguimos mostrando este gran lugar.
Para los que creen mucho esto va a ser fuerte y para los que no también, porque la imagen es media fuerte, es rara, es fuerte, pero bueno, estamos en la capilla, lo que le llaman la capilla número 1, que es donde está directamente el cuerpo los restos de la difunta Correa. Bueno, entramos. Se imaginarán que es un poquito fuerte la imagen, pero recordamos que a ella la encontraron muerta, pero amamantando al bebé, o sea, algo que no podría pasar. Imposible. Bueno, y hay imágenes de todos sus creyentes y fieles que la siguen. Los pedidos son, se imaginan, miles, de todo tipo. Enseguida les vamos a mostrar que nos dijeron que hay una capilla de los artistas, capilla de las cosas de seguridad. De la gente de seguridad, o sea, armaron en base a los creyentes y todo, armaron diferentes tipos de capillas. Pero en este lugar así como lo ven, yace el cuerpo de la difunta Correa. Y bueno, para los fieles, muy fieles, se imaginan que es una imagen genial para ustedes, porque bueno, se las estamos acercando así. Así que bueno, nada, hoy el viaje nos toca mostrarle este tipo de cosas que son geniales. Para uno que no entiende o a veces tiene poca información sobre este tipo de cosas, es genial. Así que bueno, para los que creen demasiado, es increíble la cantidad de gente, no se puede creer. Aprovechen este video para pedir, si les sirve, para pedir. Yo les dejo la imagen acá, si a ustedes les sirven, comenten si creen. Vez vinieron, aparte, también. Comenten si creen en esto que nada, es muy fuerte para muchos, así que con esta imagen me parece que dice todo. Así que bueno, estamos en la difunta Correa, vamos a seguir mostrando imágenes de este lugar que es espectacular y bueno. Medio, o sea, sí. Sí, medio mucha info sí. Y unas sensaciones raras, ¿no? Porque les voy a reiterar, no es un cementerio, pero tiene placas y cosas que da una cosa. Pero bueno, seguimos, nos vamos para los otros lugares a ver qué hay. Bueno amigos, nos estamos despidiendo de este espacio que hicimos en el video, la verdad que increíble. No saben la energía, las sensaciones, volvemos a repetir, increíble. Y fíjense hasta qué nivel llega la creencia, miren acá atrás, miren esto, los pantalones de Monzón, los guantes de Nicolino Roche, la toalla de Sandro, hay una especie de museo acá adentro en donde guardan cada una de esas reliquias de estos ídolos. De los promisantes. Es espectacular, la verdad que no teníamos idea que era tanto. Por eso no queríamos hablar de más y creo que cada dato que estamos poniendo son fehacientes, así que bueno, nos vamos a ir ahora porque la verdad que nos encantó y queríamos mostrárselo un poco. Vamos a ir al centro de San Juan. Para que vean ahora un poco de movimiento. Un poco de movimiento y la energía que hay en ese lugar está muy buena, ¿verdad? Y acuérdense que siempre la idea de este canal es que puedan recorrer lugares que capaz que no podés llegar, nosotros te los vamos a alcanzar. Totalmente. Así que, y acordate siempre, si estás mirando el programa, sacate una foto, nos etiquetás y nosotros republicamos tu historia, no te olvides. Y como siempre, si no estás suscrito al canal, te damos 3 segundos para que te puedas suscribir y ser parte de esto, porque no te lo puedes perder. La campanita es fundamental para que después este tipo de videos lleguen a tu casa. Gracias a cada familia que nos mandan fotos mirando todos juntos el canal, la verdad que para nosotros ya es como un montonazo, de verdad. Así que seguimos mostrándote un poquito más de San Juan. Dale, vamos.
total después de haber pasado de la... ¿cómo se llama? Silencio, la difunta Correa. Ese cambio terrible. Queremos mostrarle un poquito, ya que ustedes pasean con nosotros en los videos, les queríamos mostrar el centro de San Juan, lo que es, la verdad que súper lindo, o sea, muy lindo. Si vas a venir a San Juan, recomendamos que vengan al centro, la verdad que tiene una onda terrible y van a ver la cantidad de locales y gente. A la gente cuando van al centro, ¿a qué local es al primero que vas a ir? ¿A cuál local? Es buena, es buena. Yo, por ejemplo, a mí me gusta todo lo que es, no sé si se puede decir las marcas, hamburguesas, todo moda, no, a todo moda, los lugares que venden cosas para las casas me encantan, me encantan. Yo a esos lugares. A mí me gusta ir a ver electrónica, me encanta ir a ver electrónica. Así que vamos a ver qué encontramos en el centro de San Juan y de paso para que conozcan y viajen un poquito con nosotros. A ver qué encontramos, vamos. Bueno, y como nos enseñaron a ser gente muy, pero muy agradecida, todo esto lo que nos está pasando, que para nosotros es muy importante, es gracias a las personas que nos siguen, que nos apoyan, que mandan esa foto. Mira, ahora se me ocurre, Karina Bofuti. Una genial. O sea, nos dejaste helado cuando nos mandas una foto con tu familia. El marido, el hijo y la novia, o sea, todos. Todos tirados en el sillón, tranquilos, mirando los videos nuestros, la verdad que para nosotros es muy fuerte, así que Cari, a vos y a toda la familia un besito enorme. Unos genios, de verdad, re gracias. Nos vamos y viajamos a Barcelona, así como nos gusta viajar. Un besito grande a Vanina. Y a Seba. Genios. Siempre también están ahí alentando. Cuando más lejos, desde más lejos nos mandan los saludos, más fuerte para nosotros porque estamos logrando llegar a lugares que no pensamos que íbamos a llegar. Y después... Y volvemos a San Luis. San Luis, qué lindo. Angie, que desde que estamos allá siempre nos escribe. ¿Cómo están, chicos? Suerte, éxitos. Así que Angie también, gracias por acompañarnos y seguirnos. Gracias a ustedes y a todos los que quizás nos estamos metiendo en este informe, pero los tenemos recontra presentes porque ustedes se hacen presentes. Sí, así que vamos a seguir mostrando un poquito más de este lugar y vamos a ver cómo cerramos este video. Queríamos terminarlo un poco más arriba porque si no íbamos a pegar un bajonazo terrible. Ya seguimos. Bueno, amigos, esta es la fiel imagen de que si no te lavas los dientes te quedan así, mirá. Un poquito de sarro. Así termina Fátima cuando come y le pone demasiado condimento al... Con la planta esa. Amigos, esto es parte del centro de San Juan. El Ministerio de Turismo y Cultura. Así es, acá está el ministerio y te muestran esto que, bueno, en fin, de alguna forma es todo lo que vimos allá en el parque, ¿no? Exacto, el Chihuahua. Hay de todo ahí. Así que, y vamos a ir a visitar un prócer que está por allá atrás. Doy vuelta a la cámara. A ver si ustedes se dan cuenta quién es. Yo te digo, soy un tipo muy estudioso, soy un tipo muy capaz. Tengo la cabeza muy abierta y llena de historia, he estudiado mucho, ¿ok? Sí. Y vamos a dar vuelta a la cámara, la vamos a poner... No sé qué estoy haciendo, cómo estoy filmando ya, me perdí. La cámara está para allá, perfecto. No nos va a enfocar el frente, pero la vamos a mirar así. Señoras y señores, con ustedes, San Martín. Dale, no, este es el... Tenemos al señor Faustino Sarmiento acá. ¿No es San Martín el que cruzó con el caballo las 7 maravillas del... Amigos, bueno, esto es un lugar súper fijo, una parada fija acá en San Juan. Porque acá es donde nació. En esta casita que ven atrás, sí. Que de hecho adentro de la casa... cómo hace que sabe y está leyendo todo. No, está leyendo acá y burro. No. Fíjate, acá está el nombre de Fátima, aparece. Fíjate cómo le dicen en el barrio. Ahí está, burro. Burro o vaca. Claro, ahí está. ¿Y entonces? ¿Nos estamos viendo ahí? Sí, claro que sí, está la cámara al revés. Y acá adentro todavía hay un telar de la madre de él, de esa época. Bueno, nada de eso. Quería contarlo, ¿no? El telar. No, si ustedes le preguntan a Fátima, pregunten qué es telar, sí, va a tirar cualquier cosa. Es lo que telaba la madre. Lo dejo a tu criterio.
Bueno, chicos, de verdad vamos a cerrar este video. De alguna forma era mostrar lo que es este lindo San Juan. Sí, la verdad que la pasamos hermoso, fue una estadía volver a agradecer. bárbara. Espero que las otras provincias donde ya en algún momento nos vayamos a dirigir nos reciban con la mitad de lo que nos recibieron acá, sí, y con todo lo que nos dieron. Así que vamos a agradecer a todo el mundo y agradecer a todos ustedes de verdad por seguirnos video a video y compartir esta linda historia que es viajar, conocer lugares que no sabías que existían, ni ustedes ni nosotros. No, porque hubo un montón de cosas que descubrimos que no teníamos ni pensado y salieron. Y salieron, así es. Así que bueno, comenten como siempre, compartan el video, un like, un me gusta y suscribirse, que venimos re bien. Nada, la verdad bueno, que no sé qué. Nada, estoy acá charlando. Otra cosa, chicos, larguen el paco porque pueden quedar así. No, bueno, y nada, nos vemos el próximo domingo. Así es. ¿Qué? No sabemos, pero nos vemos. Eso es lo que tiene este canal, es una sorpresa que nunca se sabe dónde vamos a aparecer o con qué, pero claro, creo que hasta ahora a ustedes les está gustando. Así que besitos a todos, que terminen lindo, pero lindo, Gracias lindo. Por acompañarnos siempre. Y nos vamos acá con San Martín. Ahí está. ¿Para qué le das una toma así? Que llega y ni el ojo, saca un metro a correr. Ahí lo tenemos. Besitos a todos, familia, que estén bien. A tener como un poquito más agudo los sentidos, porque bueno, uno está expectante de que no te aparezca nada. Nos han dicho que hasta acá arriba puedes llegar a ver halcones. Estamos impactados porque, bueno, nos encontramos con esto. Obviamente que no, nadie viene a molestar, ni mucho menos. Pero bueno, teníamos que mostrarlo. Qué raro acá que está todo. Si querés que tu marca viaje con nosotros a todo el interior y el exterior del país, comunicate por privado con nosotros. Tenemos la propuesta justa para tu empresa.